claro, entonces viene ese sector de zonas francas. Es sorprendente. Zonas francas es como un rayo. Aparece lo mismo que el turismo con aquel decreto que para mí fue un rayo resplandeciente que mostró tan solo la intención, la idea. Pero la zona franca, tan pronto se crea el régimen de incentivos, comienzan a crearse los parques. El Estado, por cierto, es el que construye parques y alquila. La gente se le olvida que esencialmente alquila. Inicialmente fue Romana, recuérdate. Sí. Romana, San Pedro. Pero San Pedro ya es del Estado, ahí el Estado. Pero el privado primero creo que fue Romana. Fue Romana, sí. Sí. Bueno, pero los demás parques que están distribuidos por todo el país, es el Estado que los construye, le crea las facilidades, tanto de líneas de eléctricas como de calles y accesos, etcétera. Y también los almacenes grandes estos. Bien. Pero hubo un momento en que Zonas Francas era el principal empleador prácticamente del país. Llegó a tener 200.000 empleos. Y hubo un momento en que políticas monetarias, principalmente cambiarias, eran influidas para preservar el sector Zonas Francas. Todo eso hemos vivido aquí. Entonces, pero también impactó mucho en la manufactura, porque a partir de que se demostró que era factible las zonas francas, o sea, producir para exportación, sin pagar un centavo de impuestos. Las zonas francas no han pagado un centavo de impuestos a la economía dominicana desde que existen hasta hoy. También se demostró que era posible producir para exportación, no solamente para mercado interno, manufacturas de otro género. Entonces, vamos a decir que zonas francas y manufacturas para exterior surgieron como a la vez, al mismo tiempo, porque hasta ese momento el desarrollo industrial que heredamos de Trujillo partía de materias primas básicas locales. Transformación de materias primas. Locales, sí, para suplir al mercado interno. Sí, no se pretendía exportación. La chocolatera apenas exportaba algo de cacao procesado, pero la mayor parte de la exportación era cacao en grano. Es cierto. Sí. Pero aquí habría que darle un crédito a lo que fue la ley 299, tú recordarás, ¿no? Sí. Que tenía diferentes categorías de empresas, todas por supuesto, disfrutaban de alguna manera de exenciones, de incentivos, ¿no? Y ahí era que el propósito de esa ley era precisamente estimular el desarrollo de la industria, una industria en este caso basada en la sustitución de importación, completamente diferente a lo que había sido el modelo industrial trujillista, ¿no? Que era más bien una especie de agroindustria, ¿no? En esa ley 299 había una categoría que era la que se preservaba para las empresas que producían con fines de exportación, que tenían exención hasta de un 100%, ¿no? Y ahí se acogieron lo que fueron las primeras zonas francas, ¿no? Fíjate que ya las zonas francas emergen en los años 70. Así es. Y como tú bien destacas en la reseña que elaboraste, tuvieron su impulso con lo que fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe más adelante, ¿no? Y en un momento llegaron a representar como empleador, el sector, llegó a ser uno de los principales empleadores de la economía. Ventaja, atractivo. Bueno, el bajo costo a la mano de obra. Nosotros siempre hemos tenido altas tasas de desempleo y mano de obra de baja calificación, que de hecho la zona franca lo que completan son procesos al interior del país, y la proximidad que siempre hemos tenido con Estados Unidos, y a eso tú le agregas la facilidad de la apertura del mercado, que todavía se mantiene, aunque ya con tiempo limitado, ¿no? Creo que hasta el 2015. Sí. Pero también tú resaltas en una etapa más adelante lo que fue el acuerdo multifibra, ¿no? O sea que la zona franca, inicialmente muy ligada a lo que fueron las actividades textiles, pero hoy en día, fruto precisamente de las crisis que han tenido que superar, con un mayor grado de diversificación, hasta le tenemos que tengo entendido que las actividades textiles ya representan menos de la mitad, no creo que no llegan ni siquiera a un 40% de lo que es. Ni siquiera llegan a un 40%. Exacto, de lo que es ese sector, que en un momento dado las actividades vinculadas a la textil y confección era más de un 70%. Y ya van por 140, 135, quizás se aproximan a 150.000 empleos. Sí, hubo una caída, recuérdate. Después de una caída que bajó de 100.000. Exacto. Bajó de 100.000. Exacto. Cuando en su punto más alto llegó a ser de 190.000, 195.000, hasta 200.000 empleos
directo llegó a tener la zona franca. Bueno, solo nos falta de esos 4 grandes sectores por ver, y porque está pendiente la interrogante, porque ha creído que han sobrevivido el sector minería. Miren una cosa, ya les decía, la minería que se ejercía en Alcoa y que se va a reactivar, por cierto, es la más simple del mundo. Es usted coger el promontorio del yacimiento identificado, meterlo en un camión minero, llevarlo a un barco, depositarlo en la cisterna o en los almacenes y llevarla a procesar a otro sitio. O sea, la Alcoa Exploration Company no tenía ninguna planta industrial, únicamente estructura de movilización de tierra y carga. Era solamente extractiva. Sí. Bien, pero ¿qué pasa? Que se comienza a operar Falcon Bridge Dominicana, que ya sí era procesadora de mineral. En el 70. Y en los 70, 71, y 3 años después, Rosario Dominicana, que fue esencialmente promovida por Rosario Resources y Simplot, conjuntamente con el Banco Central, que era accionista en un 20%. Sí. Fueron 3 instituciones accionarias importantes, cada una de las 2 extranjeras con 40 y el Banco Central con el 20%. Pero ya esa era extractiva, ya se producía el famoso doré. Ya nos convertimos en una nación minera, que por cierto impacta la década de los 70, como también impactó la década de los 80, ¿no es así? Es cierto, la minería yo creo que es clave para analizar el periodo de la década de los 70, la minería, o sea, el rol que juega la minería en este caso. Tú recuerdas para esa época tú recuerdas seguramente lo que fue la campaña contra las multinacionales. Una de las cosas que se resaltaba era el hecho de que, no obstante que esas empresas estaban moviendo cuantiosos recursos financieros al interior, se estaban produciendo en la economía dominicana, todos esos recursos se quedaban, o sea, la mayoría se quedaba afuera. Bueno, yo publiqué en la noticia, me acuerdo como ahora, reportajes que demostraban que en los primeros 15 años de explotación, estamos hablando del 87, sí, de Falcon Bridge Dominicana había exportado unos 1.500 y tantos millones de dólares y solo había ingresado al país 15 millones, o sea, el 1%. Exacto, o sea que la mayor parte de producto de esa producción se quedaba en el exterior. Así es. Posteriormente los contratos fueron revisados. Incluso te puedo destacar un dato. La Falcon Bridge en los primeros 5 años recuperó la inversión, que era de 180 millones de dólares, avalada en parte por el Estado Dominicano y parte de esos recursos con el Banco Mundial. Sí, la Corporación Financiera Internacional. Exactamente. Prestó, ellos aportaron de capital de su... Originalmente fueron 15 millones de exploración, se les reconocieron 15. Y entonces al Estado le reconocieron 10. 10, que eran los 15. Que eran los 15. Exactamente. Así fue la cosa. 185 de Corporación Financiera Internacional, 5 de capital propio. Exacto. Y 10 del Estado. Exacto. Y el reconocimiento fue más bien de exploración. Y los 185 avalados por el Estado, de manera que ellos no corrían riesgo. Claro, pero en 5 años fueron recuperados. Sí, así fue. Esa inversión. Así fue. Y el país seguía beneficiándose muy poco de la inversión. Posteriormente fue revisado el contrato y hubo una participación más significativa. No, en el año 88, cuando Balaguer ordena parar las exportaciones de ferroníquel y revisar el contrato, en ese mismo año le entraron unos 80 y tantos millones de dólares. Sí, pero antes hubo una revisión donde hubo... Esa fue la revisión. En la década de los 80, sí. Sí, en la década del 87. Y bueno, en el 78... El mismo primer año de esa revisión produjo 80 y en el 78 tuvimos lo que fue la nacionalización de la Rosario. Así fue. Don Antonio, ¿se recuerda? Don Antonio lo anunció el oro es nuestro. Bien, entonces la minería en la década de los años 70 jugó un papel sumamente importante en lo que fue, digamos, hay un valor agregado. Claro, yo no estoy diciendo que no haya un valor agregado. Recuerda que la minería, tanto la Falcon Bridge como la Rosario, eran los 2 mayores empleadores en la región del Cibao. Del Cibao Central, sí. Sí, le daban vida. Sí. La Vega, Monseñor Noel, Cotuí. Sí. Han vivido. Esa zona del Cibao Central, ¿no?